Konnichiwa minasamá,ここは亀猫ですにゃ。これは、Danmachi Yugo Hon. Yoncho. Girudo Aron. Capítulo 4. Gremio solitario. Un chaleco de traje y pantalón en negro. Una cinta atada en un lazo en el cuello. El uniforme se había hecho por encargo y el toque más le confirmaba que la tela era de muy buena calidad. Su primera impresión al ponérselo fue que era sorprendentemente fácil moverse con él. ¿Y por qué no? Después de todo, el equipo de batalla que llevaban los anteneros era de una construcción igualmente excelente. Dicho esto, la sensación del uniforme no era tan agradable como para que se olvidara de que se lo había entregado sin costo. Eina miró su débil reflejo en la ventana y se sintió algo tímida a pesar de sí misma. La llevaré a conocer el resto del personal ahora. Como se explicó ayer, todos ustedes han sido enviadas a la oficina administrativa. Es probable que se ocupen del trabajo de rutina y de las tareas de recepcionista. Así que téngalo en cuenta. Tule, ¿estás escuchando? Mis disculpas. Eina apartó la mirada de la ventana cuando el Bestman, de mediana edad, que lideraba a los nuevos reclutas, la llamó. En el largo pasillo había varios semihumanos que también vestían el uniforme. Al pasar junto a Eina, cada una de sus expresiones se tensó de manera desagradable. Junto a Eina estaba Micha Flot, su amiga de la escuela, cuyo cabello color rosa se balanceaba mientras se movía. Estaba incluso más nerviosa que Eina. Algunos de los transeúntes le sonrieron, quizás encantados por las novatas que parecían. Eina sintió que un rubor subía por sus mejillas y se ajustó inútilmente sus gafas. Luego prestó atención a la explicación que venía de la persona que sería su jefe. Nos siguió como un dócil cervatillo mientras la luz del sol primaveral caía sobre ella a través de la ventana. Pronto llegaron a la habitación que era su destino. Al final, el pasillo se abrió a un gran salón de mármol lleno de aventureros, cuya mirada se posó de inmediato en las nuevas empleadas. Apoyar a esos hombres y mujeres que se aventuraban una y otra vez en una guarida de monstruos en busca de fama y fortuna, ahora era el trabajo de Eina. Eina Tule, 14 años. Se había unido a la organización responsable de administrar el gran laberinto de horario, el gremio. La razón por la que Eina había elegido el gremio como su lugar de trabajo se reducía a un factor simple: dinero. La ciudad laberinto a menudo se llamaba el centro del mundo, y el gremio era su centro nervioso, así que la paga era buena. Dependiendo de las circunstancias, los empleados del gremio podrían ganar más que aventureros de bajo nivel, pero por no hablar de los trabajadores ordinarios. Pero Eina no quería dinero para sí misma. La razón por la que quería era para enviarlo a casa. Eina era una semielfo. Su madre era una alto elfa que había escapado de su hogar en el bosque junto a una cierta reina. Pero el aire del mundo exterior parecía no hacerle bien, ya que con frecuencia estaba enferma y postrada en cama. El padre humano de Eina amaba a su madre y trabajaba constantemente para apoyarla a ella y a su hermana menor. Tenía gratos y vívidos recuerdos de su madre sonriendo suavemente mientras tosía en la cama y de su padre abrazándola con fuerza en un cálido y amable abrazo, a pesar de estar exhausto por su trabajo diario. E incluso en ese entorno, los padres de Eina la enviaron al distrito escolar, así que estaba muy agradecida. Al mismo tiempo, tomó la decisión de devolverles el dinero adquiriendo tanto conocimiento y experiencias como pudiera. Teniendo poca aptitud marcial, es decir, atlética, Eina eligió el camino académico, y especialmente como alguien a quien nunca le había resultado particularmente difícil estudiar, su aparente potencial rápidamente abrió la posibilidad de unirse al gremio. Las buenas calificaciones de Eina le valieron una de las limitadas recomendaciones del distrito escolar, lo cual la llevó a ser empleada de la sede del gremio. En el dormitorio individual proporcionado a cada miembro del personal del gremio, Eina escribió en coine en una hoja de pergamino. Como escribía antes, ahora estoy formalmente empleada como miembro del gremio. En su carta a su familia, Eina relató eventos recientes. Luego, mezclando algunos chistes, escribió sobre sus preocupaciones sobre el futuro. Su nuevo entorno era a menudo confuso, y habría sido una mentira decir que a veces no se sentía triste. A veces, solo quería escuchar las voces de su padre y su madre, incluso de su hermana menor, que era mucho más joven que Eina,
que no recordaba el rostro de su hermana mayor. Y, sin embargo, al mismo tiempo, había cosas que esperaba con ansias. Eina no se había unido al gremio solo por el bien de su familia. Estaba emocionada ante la perspectiva de ampliar sus horizontes trabajando como miembro del gremio aquí, en el centro del mundo. Horario. Había tanta gente, tantos aventureros, tantas grandes hazañas. Había cosas en esa ciudad que Eina solo sabía por las lecturas, y sin duda otros descubrimientos y emociones que no quedaron registradas en ningún libro. Su entusiasmo e intereses seguramente estarían justificados. Sabía que este era el lugar adecuado para ella. Su largo cabello castaño, que caía por su espalda, se sacudió minuciosamente mientras su pluma marcaba letras en el pergamino de su escritorio. Sus elegantes rasgos todavía tenían un toque infantil, mientras una leve sonrisa comenzaba a aparecer en los labios de la chica semielfo. Bien, tengo que seguir así. Eina terminó la carta con palabras de afecto a sus padres y luego se la selló. Entonces cerró los ojos ante la luz del sol que se filtraba a través de la ventana y volvió a concentrarse. Mi nombre es Eina Tule. A partir de hoy seré tu asesora. Estoy muy contenta de trabajar contigo. El primer trabajo de Eina, además de los deberes administrativos que tenía como cuestión de hecho, era actuar como asesora de investigación para los aventureros. Lo que ella asumió solo sucedería después de recibir el entrenamiento apropiado. Después de todo, las recepcionistas eran el orgullo y la alegría del gremio. Como una de las personas que tenía contacto diario con aventureros reales, el conocimiento de lo que enfrentaban día tras día cuando se aventuraban en el calabozo era absolutamente esencial. Además de apoyar en general su progreso en el laberinto, ella también era un elemento importante en la educación de los aventureros más novatos. Habiendo sido instruida minuciosamente por su jefe, Eina finalmente se presentó a su primer aventurero en los confines de una sala de consulta real. Una semielfo, ¿eh? La aventurera frente a ella se llamaba Maris Hakar. Era una chica humana, su cabello azul estaba muy corto, tenía una expresión imperiosa en su rostro. Tenía 15 años y, con una esbelta altura de 160 centímetros, era un poco más alta que Eina. Ella, como Eina, era nueva en el gremio, una aventurera novata que acababa de completar su registro. Eina forzó una sonrisa a pesar de su nerviosismo mientras Maris la estudiaba intensamente antes de lanzar un gran suspiro dramáticamente. Debo decir, recuerdo haber pedido como un viejo enano de aspecto realmente duro, no una mestiza que apenas dejó los pañales. ¿Qué? Eina se preguntó si esto era lo que debía esperar de todos los aspirantes aventureros. La desagradable forma en la que Maris desahogaba su frustración hizo que Eina adivinara que tuvo una mala educación. Miró a la semielfo, que ni siquiera se había acostumbrado a su uniforme con abierto resentimiento y continuó despotricando. Cielos, eres lenta. No puedo creer que haya obtenido una novata total. Mi suerte no vale la pena. Eso es seguro. Eina se quedó sin habla por un momento. Sus hombros temblaron por el desprecio que le mostraban y entonces explotó. Tú misma eres una aventurera novata. Y tu familia también acaba de empezar. Tienes algo de valor para quejarte de mí. ¿Qué demonios? Para que lo sepas, seré una aventurera de primera clase. ¿Entendido? ¿De verdad? ¿Crees que puedes hablarme así? Te agradecería que no hables de ser una aventurera de primera clase cuando apenas sabes diferenciar entre la izquierda y la derecha. Estás a unos 100 años demasiado pronto para eso. ¿Quieres decir eso de nuevo? Todo lo que había logrado comenzar era una discusión cruel. Un excelente expediente académico, una mente aguda y el más alto nivel de conducta. Eina tenía los tres, pero era, sin duda, joven. En la sala de consultas totalmente insonorizada, el acalorado intercambio continuó sin signos de desaceleración. Ambas chicas estaban paradas mientras su discusión se hacía más feroz, habiéndose olvidado por completo de sí mismas. Eina, en particular, había olvidado por completo que la chica frente a ella era una aventurera. El buen comienzo que había tenido en mente para su carrera como asesora era un recuerdo lejano. Sin embargo, el hecho era que, con una primera impresión terrible y todo, Maris era la primera aventurera de la que Eina se haría responsable. No te pongas tan engreída solo porque tienes tetas decentes, mestiza. ¿Por qué miras mi pecho? De todos modos, los míos son normales. Tú simplemente eres plana. ¡Eso es todo! Las dos chicas, con el rostro rojo, continuaron discutiendo. A sus pies hay una caja descuidada que contenía una espada corta y una armadura que brillaba expectante. Era parte de un paquete de suministros destinado a ser entregado a unos aventureros, pero fueron completamente ignorados.
¡No puedo creerlo! Esa noche en una taberna del barrio residencial de clase alta, respaldado por el gremio en donde vivía, Eina expresó su frustración por el encuentro con Maris. Comenzó a quejarse de su suerte tan pronto como vio mi rostro. Si así son algunos de ellos, no es de extrañar que las personas se hagan una idea equivocada sobre los aventureros. Eina no estaba particularmente borracha, pero su voz se hacía más fuerte. Michelflot, la humana sentada frente a ella y una vieja amiga de la escuela suya, mostró una expresión de sorpresa, con los ojos muy abiertos. Ah, ha pasado tiempo desde que vi que te enojabas así. Estaban sentados en una mesa para dos personas en la esquina de la taberna. Misha tomó un sorbo de su jugo, y su cabello rosa suave se sacudió mientras ladeaba la cabeza. Y como es una aventurera de quien eres responsable, te molesta mucho más, ¿verdad? Eso, y fue muy grosera. Decir cosas con prejuicios como mestiza. ¿Quiere decir? ¿En serio? Eina refunfuñó, con sus labios torciéndose en una mueca, como si la sangre élfica que corría por sus venas la obligara a hacerlo. Mientras tanto, Misha no pudo evitar sonreír al ver a su amiga normalmente madura y tranquila finalmente actuar acorde a su corta edad. ¿Y tú, Misha? También conociste a tu primer aventurero, ¿verdad? Sí, era un bestman mayor y alto. Ella se rió. Era un poco apuesto, dijo Misha, en respuesta a la pregunta de Ina. Con sus mejillas sonrojándose un poco, continuó relatando su evaluación, que incluía detalles como: tenía una nariz hermosa, sus orejas esponjosas eran tan lindas, y... pero era realmente caballeroso. Uh, Misha, ¿sabes que mezclar relaciones personales y profesionales no es...? Lo sé, ¿ok? Misha agitó sus manos frenéticamente tan pronto como Eina clavó una estaca en el corazón de la dulzura que había comenzado a infiltrarse en su narración. Ambas amigas continuaron charlando sobre lo sucedido durante el día, compartiendo sus pequeñas alegrías y tristezas. Al ser una taberna respaldada por el gremio, no había ni un aventurero a la vista, pero tampoco era un establecimiento demasiado formal, y las voces alegremente estridentes de los artesanos de piedras mágicas afiliados al gremio, que claramente disfrutaban de una cerveza, hablaban de un próspero bar. Una vez que Eina terminó de desahogarse, la charlatana Misha pasó a otros temas como era de costumbre. ¿Conociste a Urano-sama? Es súper intenso, ¿verdad? Estaba tan nervioso cuando me presenté y luego dijo: ya veo. Todo profundo y solemne. Oh, pero las personas de la oficina son muy agradables, gracias a Dios. Eina se le dedicó una sonrisa disgustada a su siempre voluble amiga, mientras admitía para sí misma que era comprensible. Su entorno no era vertiginosamente diferente al que estaban acostumbradas. Pero hay tanto que las recepcionistas tienen que hacer además de las tareas de asesoría. Espero estar a la altura, dijo Misha. Definitivamente lo estás, Misha. No lo sé, no soy tan inteligente como tú, Eina. Estoy segura de que el gremio solo me dejó entrar como tu compañero de todos modos. ¡Eso no es cierto! Desde sus días escolares, Eina y Misha habían tendido a agruparse como un par. Misha misma era muy consciente de este hecho, lo que la llevó a su autodesprecio, comparándose a sí misma con un juguete extra que iba donde quiera que fuera mi Eina. Claro, si dejaran de vigilar a Misha por un instante, tendería a flojear un poco. Ella era el tipo que no empezaba a estudiar hasta justo antes del examen, lo cual haya molestado a Ina muchas veces. La chica humana ejemplificaba las palabras: puedo hacerlo si realmente lo intento. Las recepcionistas fueron elegidas en parte por su apariencia, Eina lo sabía. Pero no había duda de que Misha había entrado en el gremio gracias a su propia sangre, sudor y lágrimas. Su razón para unirse había sido un despreocupado: si Eina lo está haciendo, entonces también lo haré. Pero la propia Eina se consoló mucho con eso. Estarás bien, Misha. Ambos vamos a aguantar, ¿entendido? Una sonrisa floreció en el rostro incierto de Misha. Sí, si dices que todo va a estar bien, tengo la sensación de que así será. Eina le devolvió la sonrisa. Los días de Eina, acostumbrándose a horario, continuaron. Gracias a la generosidad de sus compañeros de trabajo, al explicarle las cosas y enseñarle día a día, Eina fue aprendiendo gradualmente los entresijos de su nuevo trabajo. De vez en cuando se hacía cargo de la gestión de un aventurero de alto nivel de uno de los asesores principales, y luego también aprendía de sus interacciones con esos aventureros.
Dar un solo paso fuera de la sede del gremio significaba que se enfrentaba de inmediato a las imágenes y los sonidos de los diversos incidentes y disputas que se estallaban constantemente en la ciudad. Cuando Eina se unió por primera vez al gremio, la situación de la ciudad se había vuelto lo suficientemente mala como para que la gente lo llamara el tiempo de los disturbios. Y mientras comenzaban a ponerse bajo control, con el bullicio siempre presente de los diversos dioses demasiado felices y las peleas entre diosas, en las calles nunca faltaba el alboroto. Entre el ajetreo y el bullicio de su primer monsterfilia, puesta por la familia Ganesha y el gremio, las luchas y los juegos de guerra que lo acompañaron y el regreso de múltiples diosas al cielo, fue más que suficiente para enseñarle a Aina que Horario nunca sería aburrido. La familia Freya y la familia Loki acumulaban logros constantemente durante sus expediciones al calabozo que eran realmente impresionantes. La familia Loki tenía un individuo a quien Eina conocía muy bien, una alto elfa, con quien tenía una tremenda deuda de gratitud desde la infancia, pero no hizo ningún intento de verla y volver a presentarse. Tenía que considerar la absoluta neutralidad que el gremio necesitaba mantener, por no hablar de la timidez que sentía hacia uno de los mejores aventureros que vivían en la ciudad. En poco tiempo, llegó su segunda primavera en horario. Eina había comenzado a asumir deberes de recepcionista ahora, y el número de aventureros que asesoraba había aumentado a 4. Uno de ellos fue Maris, cuyo progreso era un espectáculo para la vista. ¡Eina! ¡Llegué al 10º piso! Era de noche, en la sede del gremio. Maris llamó a Eina, quien se había alejado de la recepción. Se acercó con un monedero lleno. Eina se preguntó si vendría a cambiar algo de dinero. Su bien usada armadura de cuero y la espada corta de acero del gremio que le quedaba pequeña era testimonio de sus logros como guerrera. Mientras Maris saludaba despreocupadamente, Eina farfulló, medio indignada y medio conmocionada mientras digería las palabras de la chica. ¿Qué? ¿Ya has pasado? Espera, ¿no has estado escuchando nada de lo que he dicho? La niebla sale a partir del 10º piso. ¿Y si no tienes cuidado al explorar? Maris era parte de un equipo de exploración, pero llegar al 10º piso, en el lazo de un año, era un progreso impresionante para lo que era esencialmente una nueva familia. Eina seguía siendo una empleada sin experiencia del gremio, pero sabía muy bien lo importantes que eran los logros de Maris. Suficiente. Ya basta regaños. Vamos a beber. Los aventureros y los empleados del gremio no deberían socializar con demasiada frecuencia. Las personas tendrán una idea equivocada. Tengo una política de no mezclar nunca negocios y... Yo pagaré, así que déjate de discutir y vamos. Eina se encontró arrastrada corporalmente a una sección de bebida por la animada Maris. Después de que se quitó el uniforme del gremio para evitar malentendidos obvios, se dirigieron a una taberna que Maris frecuentaba en el concurrido distrito comercial del distrito sur de la ciudad llamado La Avispa Llameante. Eina, sabes que tienes una gran reputación entre los aventureros, ¿verdad? Todos hablan de la adorable recepcionista del gremio educada en el distrito escolar. Lo juro, los elfos seguro que lo han hecho. Maris bromeó sobre el constante estruendo de los aventureros enloquecidos. Bebió un trago de la especialidad de la taberna, un hidromiel rojo rubí. Maris. Eina y Maris, durante el último año, se las habían arreglado para convertirse en buenas amigas. Debido a la naturaleza fundamental de su relación como aventurera y asesora, hubo innumerables ocasiones en las que se había enfrentado. Por estas alturas, incluso sus argumentos estaban intercalados con diversas bromas. Lo único que no había cambiado era como Maris seguía despotricando constantemente contra Eina. Maris estaba completamente borracha y su rostro estaba tan rojo como su hidromiel. Eina, bebiendo solo agua, suspiró. Pero... ¡demonios! Quiero decir, eres buena, Eina. ¿De dónde vino eso? Maris había estado tremendamente alegre gracias a su progreso en el calabozo. Pero su tono cambió de repente. El rubor no desapareció de su rostro, pero una sonrisa feliz permaneció en sus labios. Quiero decir, eres tan sermoneadora como siempre, y tu gran cerebro te da una gran inteligencia, pero... tuve suerte. Por suerte, te tuve como mi asesora, quiero decir. Soy una idiota sucia, pero me explica las cosas tantas veces como sea necesario para entenderlo. Incluso hoy. Las cosas que me enseñaste sobre orcos e imps me resultaron muy útiles. Yo, lo siento, ya sabes, por llamarte novata y ser una verdadera idiota contigo la primera vez que nos conocimos. Maris. Era cierto, Maris, la típica e imprudente aventurera, y Eina,
La asesora seria y estudiosa encajaban bien, cada una trayendo algo a la mesa que a la otra le faltaba. Hubo muchas situaciones en el caso donde la fuerza bruta por sí sola no era suficiente. Maris continuó donde se detuvo, dando prestado coraje de su hidromiel para terminar su agradecimiento. Estoy muy contenta de haberte conocido. Tras escuchar las palabras murmuradas de Maris, casi inaudibles bajo el clamor de la taberna, sintió algo florecer dentro de ella que no había experimentado desde que comenzó a trabajar en el gremio. O quizás era mejor decir que la fuerza de la mirada de Maris le imprimió ese sentimiento. Mientras luchaba con el peso de una emoción que no podía definir fácilmente, Eina soltó una pregunta para esconderse. Entonces, Maris, ¿por qué te convertiste en aventurera? Hubo más de unas pocas personas que vinieron a horario para emprender aventuras, debido a un problema personal de algún tipo. En general, se extendía que era de mala educación fisgonear en sus circunstancias más de lo necesario. Eina nunca antes había hecho una pregunta personal como esa, y Mari se quedó en silencio por un momento antes de responder. Quiero mostrárselo a todos, a mis padres por echarme, todos los que alguna vez se burlaron de mí. Quiero convertirme en alguien increíble, como un aventurero de primera clase. Eso les mostrará. Entonces, después de revelar su pasado como una niña callejera, sonrió. Sí, tal vez también quiero hacerlo por mi Dios, por sacarme de la basura. Detrás de su lente, los ojos esmeraldas de Eina observan con cariño el comportamiento repentinamente tímido e incómodo de Maris. La impresión general de los aventureros era que eran personas violentas e imprudentes. Eso no era incorrecto, pero tampoco era del todo exacto. Las razones de Maris para convertirse en aventurero no fueron muy diferentes de por qué Eina decidió unirse al gremio para mantener a su familia. Saber eso inspiró tanto una profunda empatía como una simple felicidad en Eina. La joven semielfo sintió que su resolución se profundizaba. Continuaría apoyando y animando a sus aventureros. Era como si de repente y claramente hubiera visto el sentido de todo. ¡Tule! Jefe, Rema. Había pasado un mes desde el día en que Eina se había acercado a Maris. Eina estaba caminando por el pasillo de la sede del gremio cuando su jefe, un dogman, la llamó. Él había sido el maestro y mentor de Eina y Misha cuando entraron por primera vez al gremio, y Eina todavía aprendía cosas de él hasta el día de hoy. Entonces, ha pasado un año desde que tú y Float comenzaron a trabajar aquí. ¿Te has acostumbrado al trabajo? Sí, señor, gracias a ti, dijo Eina, mientras su superior de cara delgada se ponía a caminar junto a ella. Recientemente comencé a acercarme más a mis aventureros. Es bueno finalmente sentir que realmente los estoy ayudando, dijo, describiendo su estado mental actual, mientras recordaba su conversación con Maris unos días antes. Explicó que esperaba poder seguir ayudando con sus cargos. Su superior Dogman observó en silencio con una expresión feliz en su rostro. Ah, tú y Flood, todavía no. ¿Todavía no qué? Eina estaba a punto de preguntar, cuando Rema continuó. Tule. Es la opinión de alguien que ha estado trabajando en el gremio un poco más que tú. Comenzó solemnemente. Es mejor si no simpatizas con tus aventureros. ¿Qué? Eina se quedó paralizada en medio paso mientras su superior seguía caminando. Solo conducirá al sufrimiento. Esta es solo mi opinión personal, pero... Jefe, espero que la mayoría del personal esté de acuerdo conmigo. Dejó a Eina atrás con sus pensamientos mientras seguía caminando por el pasillo. Eina no entendería el significado completo de sus palabras hasta varios días después. Ese día, Eina se dirigía a Babel para realizar una inspección. Era el crepúsculo, y una luz de un rojo oscuro inundaba el aire. Un flujo constante de aventureros emergía de las escaleras que conducían bajo tierra al calabozo. En el amplio vestíbulo del primer piso de la torre, Eina y sus compañeros inspectores estaban terminando sus informes y preparándose para regresar a la sede del gremio. Hubo una oleada de conmoción. Eina se giró en la dirección del ruido, el cual venía de los aventureros, justo a tiempo para ver varios cuerpos siendo subidos desde el subsuelo. Evidentemente, un equipo de aventureros había sido aniquilado. El sonido de las voces de los aventureros llegó hasta los oídos aturdidos de Eina. Dijo que los cuerpos habían sido descubiertos por algunos aventureros de alto nivel que se habían tomado la molestia de recuperarlos por respeto profesional. Los más experimentados de los compañeros de trabajo de Eina en el gremio tenían expresiones frías y en blanco.
o, mejor dicho, apretaban los labios con fuerza, conteniendo algunas emociones anónimas, mientras los cuerpos eran alineados en el espacioso vestíbulo. Y entre ellos, había uno que Einar reconoció. ¿Qué? Armadura de cuero maltratada, una espada doblada todavía sostenía en una mano rígida, y ese familiar cabello azul. La chica humana ensangrentada era claramente Maris Hakar. No había duda de ello. Era imposible no reconocerla. El cadáver de Maris miraba fijamente a través de sus ojos entreabiertos. El cuerpo le faltaba un brazo. La mayoría de los cuerpos también habían sido destrozados, contando una historia espantosa. Al momento siguiente, Eina cayó de rodillas. Eso serías un dragón infantil, ¿no crees? Sí, eso es lo que imagino. Parece que ni siquiera dieron mucha pelea. Simplemente desagradable. No sé si simplemente tuvieron la mala suerte de toparse con uno, o si pusieron una emboscada sin conocer sus propios límites. De cualquier manera, esas cosas pasan todo el tiempo. La cruel charla de los aventureros pasó directamente sobre Eina. Su mente estaba congelada mientras se arrodillaba indefensa en el suelo. La visión final de su mirada, ese frío caer, no le permitió apartar la mirada de la cruda realidad. Había pasado un año desde que se había convertido en asesora. De todos los aventureros de los que había sido responsable, Maris fue la primera víctima. ¡Tule! ¡Ey, Tule! ¡Ah, maldita sea! Las voces de sus compañeros de trabajo llamándola por su nombre se sentían distantes. Su visión se oscureció como para escapar. Su conciencia se atenuó. Pero el rostro de Maris, ese rostro manchado de sangre, estaba quemado en sus retinas y no desaparecía. Lo sabía. Sabía que esto era horario. La ciudad laberinto. Sabía que todos los días los aventureros entraban en el calabozo y que muchos de ellos nunca regresarían. Por supuesto, que estaba consciente de eso. Era imposible no estarlo. Pero Eina nunca había imaginado que se aplicaría a ella. A Maris. Siempre ella se había sentido como algo que solo le sucedía a otras personas en otros lugares. Parecía imposible que esa aventurera, con la que había estado riendo y charlando el día anterior, su amiga irreemplazable, se hubiera ido. Por primera vez, Eina experimentó la muerte de alguien cercano a ella. Como si la pérdida de Maris fuera una especie de punto de inflexión, todos los aventureros de los que Eina era responsable murieron. Incluso la aventurera de alto nivel cuya responsabilidad heredó para reemplazar a Maris se aventuró a los pisos intermedios y no regresó. Es mejor si no simpatizas con tus aventureros. Eina comprendió ahora el verdadero significado del consejo de su superior. La interminable sensación de pérdida no necesitaba explicación. Con toda probabilidad, la mayoría de los miembros del gremio, incluido su superior, hayan experimentado muchos momentos como este, si no peores. Yo solo. Era más pesar que tristeza lo que consumía a Eina. Ella era una asesora de expediciones del calabozo. ¿No había algo que pudiera haber ofrecido a sus aventureros? ¿No había algo más que debería haber hecho por ellos? ¿Por ella? La dejé morir. El pensamiento se abrió camino en el pecho de Eina. Eso es arrogancia, Tule, dijo una mujer hombre lobo, una de las recepcionistas más experimentadas, como si hubiera visto a través de Eina. Hay trabajos más seguros, pero eligieron ser aventureros. Por dinero, por fama, o simplemente buscando un estúpido sentido de emoción al perseguir lo desconocido. O algo así. No hay forma de que podamos salvar a personas tan estúpidas. Roseanne. Fue su elección emprender una aventura. Sin importar cuánto intentemos convencerlos de que no lo hagan, no tendría sentido. La recepcionista hombre lobo dijo de mal humor mientras jugaba con su cabello rojo. Eina miró lentamente hacia arriba, desde donde estaba sentada en su escritorio, inmóvil como una muñeca, sin realizar absolutamente ningún trabajo. Incluso la mirada apática de Eina fue capaz de comprender que, además de la irritación de Rose, también había un indicio de dolor en ella. Pasaron más días. Este trabajo es difícil, Misha dejó escapar. Es una noche cuando solo ella y Eina quedaron en la oficina. 2 tazas de té negro estaban ahora bastante frías, donde estaban sentadas en su mesa. Uno de los anteriores de Misha también había muerto. Nadie vuelve, ¿verdad? Sin importar cuán fuertes, elegantes o males. Ellos simplemente... Misha había estado
visiblemente enamorada del aventurero en cuestión, o posiblemente incluso desarrolló sentimientos claramente románticos, pero ahora simplemente estaba sentada y se estremecía, mirando hacia abajo, mientras varias lágrimas caían sobre sus muslos. Eina nunca había visto a su amiga normalmente alegre verse tan miserable. «Hey, Eina, ¿puedo sentarme contigo?» «Claro, por supuesto». Bisha se acercó al sofá junto a Eina y comenzó a llorar. Enterró su rostro en el hombro de Eina e intentó ahogar sus sollozos. Ese día, mientras abrazaba a su amiga, Eina también lloró. Gracias a Misha, se permitió llorar y finalmente comenzó a lamentar la muerte de Maris. Después de eso, muchos más murieron, y a medida que pasaban los días de pérdida y dolor, Eina comenzó a comprender algo. Era la aventura de un aventurero lo que los llevaba a la muerte. Un momento descuidó un orgullo, o incluso el coraje para realizar grandes hazañas. Todo eso se convirtió en guadañas que se cosecharon sin piedad sus vidas. Eina empezó a asociar la palabra aventura con imprudencia. Más veces de las que podía contar, Eina no logró disuadir a los aventureros de desperdiciar sus vidas en esas aventuras. Es difícil, es muy difícil, ¿sabes? Pero... Eina trató de ser como las demás recepcionistas y trabajadores y se distanció de los aventureros, pero no llegó a abrazar plenamente ese estilo de vida. Vio a Maris en cada uno de los aventureros a los que asesoró, y en lugar de huir de la tristeza, la enfrentó a ellos de frente. Si los abandonó, solo sería peor. La emoción y la curiosidad que había sentido cuando se unió al gremio por primera vez se había convertido en algo diferente, un sentido del deber. Mientras llevaba una sonrisa como máscara entre sus compañeros de trabajo, incluso Misha, quienes se distanciaron de los aventureros, Eina eligió involucrarse aún más profundamente con sus esfuerzos. Entonces, ahora, Luis, ya haremos hasta aquí, ¿de acuerdo? Eina-san, ¿podemos tomarnos un descanso pronto? Eina impartió clases para mejorar a fondo el conocimiento del calabozo entre todos los asistentes. No mostró piedad, ya fueran novatos que recién comenzaban o aventureros de alto nivel que había heredado de otro aventurero, de otro consejero. Ella no les permitiría tener sus aventuras. Decid- Decidía seguir adelante. Eina hizo absolutamente todo lo que pudo en nombre de sus aventureros. Incluso si estuviera a punto de alcanzar un aumento de nivel, ella descubrió cuidadosamente una amplia variedad de preparativos y contramedidas que un grupo podría usar, y proporcionándolas con el mismo cuidado para su despliegue real. De vez en cuando, incluso asignaba misiones a aventureros en los que confiaba particularmente y descendía al calabozo con ellos, con todo el riesgo que ello conllevaba. Necesitaba experimentar el peligro que aguardaba a los aventureros en ese lugar mortal. Dormul, te equivocaste. Hazlo de nuevo. ¡Piedad, por favor! ¡Eina, mi dulzura! Al principio, sus compañeros del gremio pronunciaron el gremio, pero finalmente descubrieron que no había nada que decir frente a la inquebrantable persistencia de Eina. Y Misha también comenzó a cambiar. ¡Hey, Eina! Me acabo de hacer carga de un Besman novato. ¿Qué arma crees que debería recomendarle? Misha. Está bien, vamos a resolver esto, ¿de acuerdo? Por lo menos, Misha ya no parecía estar limitada por la descripción de su trabajo, y había comenzado a pensar en términos de qué podía hacer exactamente por sus aventureros. Lo que naturalmente la llevaba a pedirle consejo a Eina, y su buen humor sin fondo había regresado. Eina no podría haber estado más feliz. Pasó el tiempo. Antes de darse cuenta, Eina había crecido más que Maris. También se había cortado su cabello largo. El físico del que Maris una vez se había burlado de decente se hizo más maduro a medida que Eina se acercaba a la edad adulta. Y luego, en la quinta primavera de su empleo en el gremio, yo, yo quiero ser un aventurero. Eina conoció a un chico con la esperanza de convertirse en aventurero. Solo para confirmar, estás aquí para registrarte como aventurero, ¿es correcto? Sí. Era un humano con cabello blanco y los ojos rojos rubí de un conejo. Mientras manejaba su registro en su ventana, Eina sonrió nerviosamente ante su entusiasta asentimiento. Una vez que le pidió que completara los detalles necesarios en una hoja de pergamino del gremio,
Recorrió con la mirada el formulario mientras él lo completaba. Su nombre era Belcranel. Era un humano, como lo había sido Maris. Y él era incluso más joven que ella. La expresión de Ina se oscureció por un instante. Había visto a tantos aspirantes aventureros como él, que apenas había salido de la infancia, pero pronto volvió a fijar su sonrisa profesional y terminó de procesar su registro. Después de decirle al chico que volviera al día siguiente, regresó brevemente a la oficina en la parte de atrás. Ese no va a durar mucho, de ninguna manera. Rose, vamos, Tule. Incluso tú sabes cuando alguien no tiene ninguna posibilidad. ¿Cuántos años llevas trabajando aquí? Dijo la mujer hombre lobo, medio en broma, habiendo aparentemente visto todo el intercambio. Después de suficientes años en el gremio, sus empleados se dieron cuenta de si un nuevo aventurero que llamara a sus puertas lo lograría. Según la estimación de Ina, el chico tampoco era un gran candidato. Por lo menos su instinto le dijo que él no tenía mucho talento, lo que significaba que no tenía una respuesta preparada cuando la experimentada recepcionista dio en el blanco de esa manera. ¿Qué tipo de asesor solicitó? Una mujer y, si es posible, una elfa. ¿Escucharon eso? El niño quiere una elfa. Sophie, ¿quieres encargarte? Sophie era una hermosa elfa que había ingresado al gremio al mismo tiempo que Rose y siempre estuvo entre las dos empleadas más populares. Ella rechazó la oferta con extremada franqueza. Eso es absolutamente correcto. Es un desperdicio dedicar tiempo y esfuerzo a aventureros que no van a durar. Rose, Sophie, es horrible descartarlo así. Eina protestó indignada. La recepcionista hombre lobo sonrió. En ese caso, ¿quieres apostar a cuánto tiempo dura ese niño? Dijo Rose. Las otras recepcionistas, que estaban de descanso, aprovecharon inmediatamente la oportunidad de apostar por el futuro del niño. Digo que 6 meses. En ese caso, apostaré por 2. 2 semanas, supongo. Si quieren participar, vengan a verme con una moneda, dijo Rose. Cuando quedó claro que sus compañeros de trabajo en realidad iban a hacer apuestas con Rose, Ina tuvo que protestar. Todas, esto está mal. Ella entendió que la apuesta frívola era su forma de afrontar la situación. Era una broma para desviar sus mentes de la tragedia de la muerte inminente de otro aventurero. Eina lo sabía, pero todavía no podía aceptarlo. El sonido de la voz levantada de Eina hizo que Misha se girara y mirara por encima de su hombro desde donde estaba sentada en la ventana de la recepción, mientras las otras recepcionistas continuaban bromeando con Eina. Dices eso, Eina, pero tampoco crees que ese chico va a triunfar como aventurero, ¿verdad? En otras palabras, tenía miedo de apostar dinero real a que él duraría más de 6 meses. Si Eina hubiera admitido el punto, la broma probablemente habría terminado allí, pero Eina, rezaba por la seguridad de los aventureros más que a nadie, se negó a ceder. Bien, entonces seré su asesora, gritó desafiante. Ella lo mantendría vivo. Todos lo verían. Espera un segundo, Tule. La gerencia ya te ha dado otras responsabilidades. No tiene espacio para otro aventurero, ¿verdad? Es solo uno más, así que estaré bien. Y sí, tal vez solo sea la mitad, pero sigo siendo una elfa. Insistió, desafiando a los otros recepcionistas a encontrar fallas. Ahora que haya llegado a esto, nadie podía detener a Aina. Si gano, todas las apuestas se detienen de forma permanente. ¿Está claro? Dijo, y luego salió de la oficina. Tenía que solicitar ser su asesora. Eina se juró a sí misma que no dejaría que ese chico muriera. Entonces, después de toda esa charla de ayer, al día siguiente, Eina estaba caminando por un pasillo en la sede del gremio con la cabeza mucho más fría. Se sentía un poco arrepentida por su arrebato del día anterior, pero no tenía ninguna intención de incumplir su palabra. Ella mantendría vivo a ese joven aventurero. Continuó apoyando a los aventureros y animándolos. Sus pensamientos se volvieron hacia Maris y los demás, sus muertes, las promesas que les habían hecho a cada uno de ellos. Tomó una respiración profunda cuando llegó al frente a la sala de consulta. Luego, sosteniendo 3 gruesos volúmenes de materiales de estudio, llamó a la puerta. ¡Ah! Eina le sonrió al chico con los ojos muy abiertos que la estaba esperando adentro. A partir de hoy actuaré como tu asesora. Mi nombre es Eina Tule. Espero con interés trabajar contigo. Ok, Koreva Ovarides. Oh.
Eh, no podemos decir que fue lo mismo que los demás episodios, pero me fue triste, o sea, se me aguaron los ojos mucho cuando murió Maris, todo lo que se contaba de los aventureros que morían, se me juntaban las letras. Eh, Creo que varias veces se me quebró la voz, pero bueno, creo que imprimir este tipo de magia en las lecturas es lo que quiero expresar, o sea, no ser una máquina como lo que vi cuando antes de crear el canal, pues estaba buscando un canal que de audiolibros de novelas ligeras. Lo que encontré fue robots leyendo libros y me cansé de buscar, entonces dije, bueno, no hay, entonces yo crearé el primero, donde pues yo leeré y, y lo haré de forma humana, no lo haré de forma robótica. Podría yo coger, leer un pedazo, si me equivoqué, terminar ese pedazo, coger y volver a leer el pedazo en el que me equivoqué, volver a empezar, hacerlo y unir todos los pedazos y hacerlo como que todo fuera perfecto. En la parte donde donde leen las personas podría coger y si me equivoco de personaje, cambiar otra vez el tono de voz o ese tipo de cosas, porque sí sé que me puedo equivocar en qué personaje estoy representando y yo. Ups, esta era la voz de otro, pero bueno, nada que hacer. ¿Y por qué? Porque quiero que sea más original, más humano. O sea, hacer esto de esta forma con los errores que cometo, porque lo hace más humano, lo hace como una forma en la cual pues se siente más natural. Y eso era de las cosas que yo quería, o sea, de pronto no tanto como tan humano, pero, o sea, al menos de un humano. Que se equivocaba, que no se equivocaba, pues bueno, que al menos se entienda. Porque sé que me equivoco mucho, de pronto menos de lo que muchos creen, o mucho más de lo que muchos otros más creerán. Pero para mí, pues, son bastantes errores. Quisiera mejorarlo, sí, estoy intentando mejorarlo. Lo que me he dado cuenta es que puedo hablar más tiempo, aguanto más, no tengo que tomar tanta agua en esos momentos. Por eso mismo, bueno. No siento más, seguimos con la historia del chico caliente, o algo así, no me acuerdo cómo se llama, en, de Wolf. Vamos a ver qué sucede. La imagen es un poco. No de este, pero del otro se ve mejor. Cuando vamos la historia desde el otro lado. Pero bueno. Y ver cómo Eina no solo no renunció a los aventureros, sino que los quiere llevar hacia la victoria. Y es de que otros recepcionistas cambien en ese sentido. En lugar de que sobrevivan más. Y lo más estúpido, lo más extraño. O sea, nadie creían de que iba a ser derrotado en el siguiente día, básicamente 2 semanas, una semana, 6 meses. Y la cosa es que eh, Eida le está enseñando a Bel de que un aventurero no es la idea, no es ir de aventura. Bel puede que siga eso, pero él mismo, o sea, le suceden cosas que de repente cayó del piso 10º al 15º piso. ¿Por qué? Porque sucedieron un montón de cosas y terminó por allá abajo. De repente fue tragado por un laptop y descendió 10 pisos mágicamente. Es como que él no lo hace adrede. Saber eso como que... oh, no lo puedo creer. O sea, espera. Yo veo la guadaña de la muerte en tu cuello todo el hijo de madre tiempo y no has muerto. Me tienes con los pies, con los nervios de punta todo el tiempo. Y cuando llegó los senos también estuvo como que se involucrando con ellos y no sé qué. No sé qué, oh. Tengo uno de los más problemáticos aventureros, pero uno de los que ha conseguido más logros en menos tiempo. Yo me los veré llegando a nivel 9, que ya dijimos que en una de las historias aparte, que no está en esta, sino está en una de las historias paralelas, que leeré en algún momento, se muestra cómo los aventureros de nivel 9 existían. Estamos ahorita en estos momentos en los más altos nivel 7, pero lo escuchamos aquí mismo. En la época cuando se intentaron destruir al dragón negro, todos los aventureros de alta clase de las familias Zeus y Hera fueron destruidos. O sea, los aventureros nivel 9, 8, 7 fueron destruidos. No quedó ninguno de ellos.
De pronto quedaría un nivel 6 o de pronto hasta fueron destruidos todos, y básicamente la familia tuvo que deshacerse, porque ya no quedaba nadie. Eh, un- un- Uno de ellos de los que quedaron fue el hijo de uno de las dos familias, porque uno era de uno y el otro era de la otra, eh, que es Belcranel. Eso se narra allí. Bueno, es algo que pues tenemos que leerlo para hablar. Y había una cosa el título. Girudo Aarón. Joder, ese Aarón. Aarón. Girudo, pues se nota, es Gil. Aarón. Aroso. Maroso, pero no sé si es la A. Es Aarón, y es la N. Aarón. ¿Qué carajos es Aarón? Cuando uno lee la traducción, gremio solitario. Ah, Alon. Aarón. Aarón a Alon. Como Alon in the Dark. Gil Alon. Gremio solitario. Es difícil también emprender este tipo de cosas. Ay, maldito cosa. Ah, se cerró este coso pendejo. Inmundo. Bueno, Gildo Aaron. Eh, Gildo solitario. Guild solitario es lo que significa. Bueno, aparte de que se me cerró esa vaina que no había visto. Bueno, eso me iba a hacer cuando va. Esto. Arigato gozaimasu ni miya-sama. Arigato mo boku baruka-san konosetsu de Raos o torimashita. Sore de Kuro 09-san to Mugesu 12-san san. Kono desetsu de no. No. Kurosaki wa saludo translation konosetsu de tersuere toshita totemo arigato gozaimasu miya-sama konosetsu de kikimashita. Arigato gozaimasu. En serio, no pensé que se iba a cerrar. Porquería. Matania. Mata Kitania.